Bueno, saludos a todos, bienvenidos. Aquí nos encontramos con el pastor Roberto Albino, director de capítulo de la Conferencia Nacional para Líderes Cristianos Hispanos y también director de alcance hispano de PA Family Institute. Y también eres un gran adorador, Robert. Bienvenido, ¿cómo estás? Estamos bien, Techi, estamos contentos por estar aquí durante un tiempo muy importante y gracias a Dios, pues tenemos algunas dos semanas para las elecciones y hemos estado trabajando fuerte para alzar la voz y tratar de que la gente entienda la importancia de lo que es el votar en estas elecciones. Y gracias a ti por tener la bravedad y el denuedo para, aunque sea a un grupo de cualquier tamaño, Ajá. pero poder eh, exponer una información importante, una información eh, arraigada en la palabra de Dios, una información que necesitamos, o sea, necesitamos más plataformas y más voces como la suya. Así que estoy contento por estar aquí. No, yo también, de verdad que estaba loco te lo había comentado, quería hacer un podcast contigo. Ya que trae mucha información, trae una información muy valiosa. Y antes de comenzar a hacer preguntas, yo te conozco hace un tiempito ya. Mm. Y quiero decir que es la primera vez que me puedo sentar contigo a hablar tranquilamente, porque siempre Mm. para allí, para acá, la primera vez que te veo sin bregar con cosas, cable, computadora y todo eso, ¿sabes? Instrumento. Ajá, siempre cada vez que veo a Robert corriendo para allá, para acá, y de verdad que me siento bien de que podemos sentarnos y hablar con calma y conocer un poco más de ti también. Ajá. Antes de comenzar un poco, hablas un poquito más de ti, sabes, cómo comenzaste en el ministerio y en todo esto. Sí, bueno, yo soy nacido y criado en el Evangelio. Ujú, um, y durante una muy temprana edad creció en mí un deseo de ser músico. Empecé yo tocando todo tipo de percusión en la iglesia a los 9, 10 años. ujú, Y después de ahí mi abuela me compró un piano y después empecé yo a cantar y a tocar el piano más a menudo. Y me instalaron como el músico principal, el pianista ujú. principal de la iglesia a los 13 años. Wow. Y por ahí, por ese camino me fui, ese camino musical. Y después de casarme y pasar ese proceso muy joven, el Señor nos llamó a la predicación de la palabra. Fui evangelista por un tiempo. Luego me tomé un receso de salir tanto a predicar y de viajar tanto para enfocarme un poco más en mi familia. Mi familia era bien joven y quería yo asegurarme de que yo estaba haciendo lo mejor que yo podía hacer para ellos, Ujú, porque el primer ministerio importante es el de la familia. Y, y yo pues me tranquilicé y estábamos viviendo en Florida un tiempo, nos mudamos de nuevo para acá. Y ahí fue donde caímos nos ubicamos ahí en Central Assembly y hoy asistimos ahí como pastor asistente. Ayudamos al pastor Sosa con lo de la misión hispana en sus ujú, principios, volverla a levantar, a apoyarlo en la adoración y todo lo demás. Y después llegaron ustedes, ujú. gracias a Dios, fueron enviados por Dios. Están haciendo excelente trabajo y ahora pues estoy envuelto en todo este asunto político. Y yo no le digo un asunto político porque yo no soy político, yo le Ujú, digo un asunto donde estamos eh, levantándonos y parándonos en una brecha que existe culturalmente ujú. y aún eclesiásticamente,
una brecha que existe donde no hay suficientes voces. Bueno, no ha habido, ahora los hay. Ajá. No ha habido suficientes voces abogando por las cosas justas, bíblicas, que realmente son las que sirven de beneficio a las familias y a las comunidades. Ujú. Yo lo comparo al tiempo donde Juan el Bautista exclama que es la voz que clama en el desierto. Ujú. Y esa voz fue lo que comenzó la preparación de algo, la preparación de la manifestación del Mesías. No la llegada, porque ya él estaba, sino la manifestación, el ministerio oficial de Jesucristo. Yo lo comparo a eso porque necesitamos más Juan el Bautista en este tiempo. Que se paren en un tiempo oscuro, en un tiempo donde, aunque no hay silencio de parte de Dios, se está tratando de silenciar. Ujú. Se está tratando de silenciar la voz de Ajá. Dios. Lo que Dios le ha transmitido a la iglesia, al mundo, no solamente a la iglesia, al mundo, a través de su palabra, eso se está tratando de silenciar. So, aunque no estamos en un tiempo literal de 400 años de silencio, pero la comparación en el contexto espiritual es el mismo. Estamos viviendo en un tiempo oscuro donde hay un comezón de oír, como dice Timoteo, y donde la gente no quiere sufrir la buena enseñanza. La sana doctrina significa una enseñanza saludable, una enseñanza arraigada en la verdad. Entonces, cuando Pablo dice que no van a, por causa del comezón de oír, o sea, el cerrar intencionalmente el oído, no es ignorar, es saber, no, de esto yo no quiero escuchar. Mm. Es una cosa que tú decidas ignorar algo, eso, yo lo voy a ignorar. Pero es otra cosa que tú digas, no, este tema, yo me cierro el oído a este tema. Ese es comezón de oír. Entonces, no sufrirán la buena, la sana enseñanza. Estamos viviendo en ese tiempo. Eso es una forma de silenciar. Entonces, no podemos estar en silencio. Tenemos que hacer como hizo Juan el Bautista y ser esa voz. Esa Claro voz que que sí. clama en un mundo postcristiano, en un mundo que le quiere dar la espalda a Dios y que en muchos sentidos, en muchos aspectos ya le ha dado la espalda a Dios. Pero hay esperanza porque estamos aquí todavía los que tenemos el Espíritu Santo. Amén. Estamos aquí todavía los que estamos viviendo y predicando la verdad. Yo creo que también el problema es a qué le llamamos bien y a qué le llamamos mal también. Como yo comenté en Claro. otros videos, el relativismo moral. De que, ¿sabes? La moral es relativa y entonces lo que es bien para ti es mal para mí, lo que es mal para ti es bien para mí. Hay un problema moral. Un problema moral de que, como tú dices, ignoramos, cerramos nuestros oídos. "Ay, yo no quiero escuchar eso. O eso está, lo que es mal, podemos llamarlo bien. Porque tenemos ese problema de que la moral para algunas personas no es algo importante. O sea, que la moral para la gente a veces es relativa, no importa. Entonces, la comunidad hispana nos gusta que nos hablen. Hay un término que se usa en Puerto Rico, arroz y habichuela. Para ¿verdad? Hay comunidades que necesitan entenderlo, estas cosas. Bien, entonces, política en las iglesias. ¿Por qué realmente no se habla? Hablabas el domingo de las 5 instituciones establecidas por Dios. Hablaste que el matrimonio, familia, ministerio, iglesia y el gobierno. Right? Entonces yo pregunto, ¿en qué momento el pueblo de Dios deja de reclamarle al gobierno o eliminó ese tema?
Creo que hubo un sentimiento de fatiga en el pueblo de Dios después de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Y como eso fue un tiempo donde económicamente y culturalmente, porque esa guerra, inclusive después de esa guerra, pasó lo de la guerra en Vietnam. O sea, que estos temas súper divisivos Ujú. en nuestro país, como que causó que la iglesia dijera, yo no me quiero meter en estos asuntos, porque son de muy divisivos. Estamos hablando de protestas, de demostraciones, manifestaciones por todos Dinero, lados. Y la iglesia se dejó llevar por esa mentalidad. Y después en el 1968 o 69, yo creo que fue, Lyndon B. Johnson implementa lo que es la enmienda Johnson, the Johnson Amendment. Entonces, esa enmienda es lo que no le permite a una organización sin fines de lucro religiosa, no le permite cierto tipo de actividad política. No Ok. es que, pero yo lo estoy explicando hacia ahora, pero de la manera que se entendió durante esa época en la iglesia es que, bueno, esta enmienda nos prohíbe envolvernos en la política. Mm, Así se wow. entendió. A mejor no nos metamos en problemas eh, y nos quedamos haciendo la obra de Dios, predicando la palabra, discipulando, haciendo discípulos, apoyando a los misioneros, etcétera, etcétera. De lo cual todo eso es necesario. Ujú, A ujú. eso Dios nos llamó. Pero tal vez por una interpretación incompleta del Johnson Amendment y en algunos casos, obviamente yo no estaba vivo para ese tiempo, no he hablado con pastores o organizaciones que durante ese tiempo tenían un pulso del ambiente en la iglesia en referente a esa enmienda, pero si voy a asumir o si tengo alguna sospecha, eh, las narrativas se esparcen, ¿sabes? Se siguen esparciendo y compartiendo. Y aunque fuese incompleto, se convirtió en algo clave, concreto, para evitar que la iglesia se envolviera Wow. en asuntos políticos. Y digo incompleto, una interpretación incompleta. Sí, la enmienda tiene algunos límites, algunas restricciones, pero en ninguna manera la enmienda le prohíbe al gobierno, a una organización religiosa, a la Ujú, la iglesia, iglesia. envolverse en la política. Wow. O sea, entonces mi trabajo con el Instituto Familiar de Pensilvania es precisamente esa, es proveerle buena información a la iglesia, a los pastores, al liderazgo eclesiástico sobre cuáles son nuestros derechos Mm, ujú. y cuáles son las actividades que sí podemos hacer en la iglesia. Claro. ¿Sabe? Usted puede prender la YouTube o ir a Google y usted va a ver un sinnúmero de veces políticos hablando en iglesias, especialmente en la comunidad afroamericana. Me imagino que no solamente por los derechos que tenemos aquí ahora, sino también, como bien tú explicaste, es parte de la institución que Dios también le dio al pueblo, Claro. bíblicamente. Claro, en Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés, escoged de entre ustedes. Y después él comienza a darle un criterio a Moisés Mm. de la talla. Él establece unos estandartes de carácter, unos estandartes de inteligencia, unos estandartes de cómo
Dios quería que se escogieran estos hombres para dirigir el pueblo. Entonces, durante todo el Antiguo Testamento, cuando Israel decidió querer ser como las demás naciones y le pidió a Samuel un rey, de lo cual Dios entonces le concede su petición y le da a Saúl, y después David, y después Salomón, y después de Salomón se dañó la cosa. Después de Salomón se divide el reino, norte y sur, y pasan un montón de problemas. Porque no hubo una brújula distinta donde nosotros, aunque somos ahora una nación con un gobierno humano, con un gobierno monárquico, todavía somos una nación dirigida hacia Dios, guiada por Dios. Eso dejó de ser el caso. Por eso es que Dios no estableció al principio, no estableció a Israel. Si Dios hubiera querido que Israel tuviera un rey, Dios hubiese hecho Moisés un rey. Pero Moisés no era un rey, Moisés era un mensajero, un profeta. Moisés era un líder espiritual, un pastor de una nación. Entonces, vemos en ese contexto que para cada rey había un profeta. Había un canal de comunicación entre Dios y el gobierno. Siempre, desde el principio. Un canal de comunicación entre Dios y el Estado. Wow, esto es fundamental entonces. Pensemos en eso, porque cuando la iglesia decide que no va a envolverse en la política, entonces si ese fuese un consenso, ¿qué canal tendría Dios al gobierno? Porque un senador puede ser que sea cristiano, está bien. Puede ser que Dios va a levantar un senador, un congresista, un presidente cristiano para poder entonces comunicarle al pueblo a través de ese vaso, a través de ese mensajero. Pero ¿qué es eso? Eso es un creyente, parte de la iglesia, una persona de fe envuelto en la política, que Dios lo está utilizando como un canal de comunicación. Pero entonces, si eso sería el caso con un individuo, ¿cómo no va a ser el caso con el cuerpo entero? Exacto. El cuerpo de Cristo entero es ese canal. Amén. Eso es así. ¿Quién más va a hablar? ¿Quién más va a alumbrar? La Biblia nos dice, vosotros sois uno de las luces del mundo. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. En plural. ¿Sabes? Somos la luz, una sola luz. No hay múltiples luces. Okay, no es entiendo. que si la iglesia deja de ser luz, otra organización o otro cuerpo o otro grupo de individuos va a asumir ese cargo. No es así. Entonces, la razón por la cual vivimos en un tiempo, Techi, donde parece que se trastornó. Parece que se trastornó, yo lo hablé el domingo, parece que se trastornó el propósito y el objetivo de por qué Dios estableció el gobierno. Exacto. Yo dije que en Romanos 3 dice para que Dios lo instituyó para recompensar el bien y para castigar el mal. Para recompensar el bien y castigar el mal. ¿Cómo estamos recompensando el bien cuando estamos tratando de esforzar a personas que tienen una creencia y unas convicciones religiosas personales que no les permite crear algo que vaya en contra de esos principios? ¿Cómo es que estamos recompensando el bien si estamos tratando de obligar, de forzar, amenazándolo con demanda
amenazándolos con cejar el negocio, amenazándolos con destruir su vida. Eso no es recompensar el bien. No es recompensar el bien cuando una mujer de 70 y pico de años, una anciana ya que está orando y cantando en una clínica de aborto, la metan presa por 4 años en una cárcel federal. Eso no es recompensar el bien. Entonces, estas cosas están sucediendo porque el gobierno perdió su misión. Y esta conversación puede ser enterita sobre la fundación de la Constitución de los Estados Unidos. Cómo este país de los Estados Unidos fue establecido. Fue establecido por hombres de fe que estaban huyéndole a una cosa. No estaban pelados. Ellos no estaban. Allá había dinero. Allá había una economía fuerte. Uh-huh. Ellos no estaban huyéndole a una opresión de pobreza o una opresión económica. Es más, esta gente vinieron con dinero para acá. Vinieron con ideas. Vinieron con innovación. Innovación e ideas que fácilmente lo pudieron haber implementado en su país de origen, estaban, en ¿no? Inglaterra, en Europa. Pero vinieron acá por una sola razón, Techi. La libertad religiosa. Wow, eso está interesante. O sea, solo el deseo, la pasión, el instinto de querer practicar su fe en libertad y que eso se convirtiera en un derecho no dado por el hombre, sino dado por el Creador, y que ese ideal de que nuestros derechos no son dados por hombres, sino dados por el Creador, como dice la Constitución, que ese ideal fuese concretadamente establecida en el papel, Uh-huh. en el documento que sirve como la fundación de esta república. Entonces, por esa razón, ¿cuántas personas ahora mismo dirían, bueno, aquí, si la economía está bien, si la educación está bien, si me estoy haciendo buen dinero en el trabajo, si tengo buenas inversiones, voy a tener un buen plan de retiro, tengo un buen seguro médico, no estoy enfermo, mi familia está bien. Empiezan a perseguirnos por nuestra fe o tratar de quitarnos la libertad de religión y de adorar libremente. Yo lo dejo pasar con el fin de que yo pueda seguir Uh-huh. con todo esto, con todas estas otras cosas que están yendo bien, que el gobierno está estimulando en mi vida, una buena economía. Pero si me piden hacerle ese postre para esa pareja del mismo sexo en contra de mis convicciones religiosas, Sí. pues yo lo hago con el fin de que me dejen quieto acá. Sí. ¿Tú piensas que se puede llegar a cambiar la Constitución por querer cambiar derechos religiosos? ¿Tú crees que eso llega a ser posible o eso es imposible? La Constitución es intocable. Punto. Absolutamente. La Constitución es tan intocable como lo estipula la Corte Suprema. Cada caso que va ante la Corte Suprema, acuérdate que la Corte Suprema es la rama judicial. La rama judicial es la que le dice a la rama ejecutiva y a la rama legislativa qué no pueden hacer de acuerdo a la Constitución. Ellos son los árbitros en esta nación. Es las posiciones más altas en cuanto a decidir. En arroz y habichuelas son los más... Exacto. O sea, Okay. Tenemos 3 ramas. ¿Por qué? Porque uno de los ideales más fundamentales en nuestra Constitución
es el ideal de que todo gobierno necesita chequeo y balance. Necesita, por ejemplo, el comunismo no tiene chequeo y balance. El comunismo es un dictador que dice lo que Cero se democracia. va a hacer y no hay nadie que le pueda decir eso está mal, eso no va de acuerdo con la Constitución, porque en un comunismo no existe. No hay. Entonces, ellos vinieron, y por eso si nosotros nos dedicábamos a mirar todos los ideales y todas las ideas que formaron la Constitución, no solamente, si nos enfocamos en la letra, obviamente tal vez muchas personas tal vez van a encontrar cosas con las cuales no están de acuerdo en la Constitución. ¿Ok? Pero cuando usted la lee y usted empieza a desglosar los ideales, ¿con qué mente estaba pensando los escritores? ¿Con qué mente estaban pensando? Vemos totalmente una inspiración divina en el documento. Porque es el único documento en ese tiempo que existía. Ninguna otra nación. Ninguna otra nación tenía un documento similar. Entonces, las tres ramas, la rama ejecutiva, hay órdenes ejecutivos que el presidente puede tomar y esas órdenes se implementarían al nivel estatal. ¿Ok? Y, por ejemplo, el presidente Biden pudo haber cerrado la frontera con una orden ejecutiva. Ok, ya. Él pudo haber dicho, no, la frontera está cerrada a través de su secretario de Seguridad, Mayorkas. Él pudo haber cerrado la frontera. Entonces, de la misma manera que Trump lo hizo cuando pasó lo del COVID, que no estaba dejando entrar gente porque no se sabía si estaban enfermos. Estaban enfermos, claro. Él con una orden ejecutiva lo pudo haber hecho. Entonces, pero vamos a suponer que el presidente pasa una orden ejecutiva. Siempre que pasa una orden ejecutiva, hay un fiscal general que trabaja de parte de la rama legislativa, que dice, no, esto está mal, vamos a ir a la Corte Suprema a demandar. Claro. Esta orden está mal, vamos a la Corte Suprema y la Corte Suprema va a decidir si se remueve o no se remueve esta orden ejecutiva. Por ejemplo, Joe Biden quería, por orden ejecutiva, pagarle los préstamos a los estudiantes que tenían deuda de las universidades. Sí. Vinieron y lo demandaron. Lo demandaron ante la Corte Suprema. La Corte Suprema interpreta la Constitución y toma la orden ejecutiva a luz de la Constitución y dijeron, no, tú no puedes hacer esto. Esto es inconstitucional. Entonces, la pregunta es si se puede cambiar o no la Constitución. Después que tengamos una Corte Suprema de solamente 9 jueces y que esos 9 jueces, aunque sean conservadores, aunque sean liberales, aunque sean lo que sean, en el 2014 teníamos una mayoría liberal. No se cambió la Constitución. Nosotros hemos tenido Cortes Supremas donde la mayoría de los jueces no eran conservadores, eran o moderados o eran más liberales. Eso ha existido en este país. Esta narrativa y esta retórica de que la Corte Suprema es una corte de ala derecha, es una corte extremista. Contra. Pero ustedes no estaban diciendo eso cuando la Corte Suprema tenía una mayoría liberal. Y esa misma Corte Suprema simplemente lo dicen porque
están tomando decisiones según estos casos, como el de Dobbs, están tomando estas decisiones y el resultado no les gusta. No están de acuerdo con el resultado. Pero, Exacto. ¿por qué no dicen? Esta misma Corte Suprema decidió que la pastilla del aborto no estaba violando la Constitución y siguió permitiendo la fabricación de la pastilla Ujú. y la venta de la pastilla. O sea, entonces, si son si son tan de la derecha y son extremistas de la derecha y son, sí, ok, Trump puso 3 de ellos. Pero todo presidente, si hubiese estado Obama, si Obama puso a Sotomayor, una liberal, Ujú. puertorriqueña, Esa es puertorriqueña, sí, sí. liberal. Bush puso a Roberts y creo que puso a Alito también. Creo, si mi mente no me es infiel, conservadores. O sea, ese es el juego. Donald Trump puso a, ¿cómo se llamaba Donald Trump ella? puso a Kavanaugh, a Amy Coney Amy, Barrett Amy y Coney, puso yeah. a Neil Gorsuch. Yeah, yeah. Entonces, son conservadores. Ese es el juego. Ese siempre ha sido así. Si el presidente es demócrata, él va a poner jueces si le da, porque Claro. el presidente no sabe si le va a dar la oportunidad de escoger unos jueces, de apuntar jueces. Eso pasa porque un juez se murió o porque un juez se tuvo que renunciar por su salud o lo que sea. Claro. Se retira, whatever. Y si en ese momento, por ejemplo, en vez de decirle a Ruth Bader Ginsburg que se retirara ya cuando ya estaba en su último, Viejito. durante el término de Obama, ya estaba viejita ella. En vez de decirle, retírate, convéncela, la influencia política es lo que hace eso. Retírate. Si te retiras durante Obama, entonces te reemplazamos con otro juez liberal del lado de nosotros. Ese es el juego. Esta cuestión de que la Corte Suprema hay que desboronarla, hay que desmantelarla porque son extremistas. Eso es miedo, eso es retórica. ¿Tú me entiendes? Claro. Entonces, después que ellos interpreten la Constitución correctamente y sin ningún tipo de inclinación político, de la única manera que se cambia la Constitución es que o añaden jueces durante un término donde el presidente sea demócrata y ahora en vez de 6-3 conservador es 7-6. Quieren poner 13. 13. Quieren poner 13 Wow. para que sea de 7-6 liberal. Y ahí entonces hay un problema. Pero no hay un orden de cuántos jueces deben haber constitucionalmente o ellos... Constitucionalmente no hay nada que estipula. Ok, Eso está tendría que ser, de nuevo, eso es un jeguero. Eso es un jeguero legislativo. Ellos cambian y que tal ponen vez y- nunca va a pasar. Sí, sí. Tal vez nunca va a pasar. Pero el hecho de que no pase no significa que ese no sea la agenda de poder reemplazar la Constitución con otros ideales. Ujú. Y también, volviendo ¿verdad? Al pueblo, la gente, en las iglesias tradicionales, lo que nos enseñan, una de las cosas o los argumentos que dice la gente es, yo no me meto en la política porque estas cosas que están pasando, los cambios de género, ideología de género y todo esto son cosas que ya dice la Biblia que van a pasar. Ajá. ¿Y por qué me voy a meter en la política? Para querer cambiar cosas que ya Dios estableció, que van a pasar y todo eso. O sea, ¿cómo podemos contestar eso? Esas preguntas que la gente dice, que el por qué no se mete en la política y todo eso. Bueno, yo diría que la Biblia dice que el que sea santo, santifíquese más. La Biblia dice que tenemos que predicar este evangelio a toda criatura. Claro.
esa persona que dice, bueno, la Biblia dice que todo esto va a pasar. Entonces, ¿para qué nos vamos a envolver si se supone que pase? El hecho de que tú te vayas a envolver no significa que las leyes tal vez van a cambiar. Ujú. El hecho de que el tú envolverte, el que la iglesia se envuelva es para que se siga esparciendo el mensaje de la verdad. Ok. O sea, vamos entonces a permitir que se establezca que un varón puede ser una hembra y una hembra puede ser un varón. Vamos a permitir que se establezca, bueno, está bien que maten a los bebés en el vientre. Sí, bueno, la Biblia dice que en estos tiempos esas cosas van a pasar. No, tenemos que seguir parándonos y siendo una voz para la verdad. Porque a través de esa postura, los corazones se vuelven a Dios. Eso es lo que iba a decir, que el fin de entrar o opinar o tratar de exigir los derechos de nosotros en la política, el final es presentar el evangelio de Cristo al final. Exacto. No es porque quiero ser político y quiero envolverme en esto nada más. Exacto. Y perder mi enfoque, que es el evangelio, sino que ese es el final. El evangelio tiene un impacto cultural tanto como lo tiene espiritualmente. Imagínate una cultura donde nunca llegue el evangelio. Uh-huh. Y que esa cultura, por ejemplo, es bíblico, Jonás. Nínive estaba viviendo en una situación semejante a Sodoma y Gomorra. Dios la iba a destruir. Nínive es una comunidad, es una ciudad sin el evangelio. El evangelio no es un buen término porque el evangelio no viene hasta el Nuevo Testamento. Sin la verdad. Uh-huh. Sin la verdad de Dios, Nínive no hay nadie quien hable la verdad. Sodoma y Gomorra. Dios no destruyó a Sodoma y Gomorra por el pecado. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra porque no había ni un justo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ser, manifestarnos o demostrarnos como los justos? Si vamos a decir, Cristo te ama, uh-huh, vamos a predicar los 4 puntos del evangelio. Cristo murió, Cristo salva, Cristo sana, Cristo resucitó y Cristo viene otra vez. uh-huh. ¿Verdad? Pero esa vaina de transgénero, de ahí no me meto. Qué ridículo sería eso. ¿Me entiendes cómo te digo? Pero conviértete a Cristo, pero está bien, puedes seguir pensando que hay más de 2 géneros. Sí. Porque yo no me voy a meter en ese tema. No me voy a meter. Yo lo veo de como si, vamos a poner que tú tuvieras, yo lo veo así, pensé esto ahora. Vamos a poner que tú tengas una panadería, Ajá. dueño de una panadería, y de repente el gobierno dice, ¿tú sabes qué? Vamos a poner una ley ahora que no puedes vender pan, solamente puedes vender pan por 2 horas en el día, Uh-huh. o 1 hora. Un ejemplo así, se están metiendo en tu negocio, se están metiendo en lo tuyo, están hablando de ti. ¿Cuál va a ser tu reacción inmediatamente? Y lo otro es, que tú amas a tu prójimo. Uh-huh. Tú amas a tu prójimo cuando tú no le encubres la ignorancia. Cuando tú no permitas, si ahora mismo tú vas a cruzar la calle y viene un bus y tú no ves el bus que te va a estrellar y te va a matar, y yo dejo que tú cruces, yo viendo el bus y sabiendo que te va a matar, y yo no te digo, Techi, no cruce, que viene un bus que te va a matar. ¿Te maté? Dios me va a llamar a la cuenta por eso. ¿Por qué tú no le dijiste que venía el bus? Bueno, porque nosotros no nos metemos en la política.
O sea, tú eres un buen prójimo. Tú eres un buen... tú amas a tu prójimo cuando tú puedes decirle la verdad a tu prójimo, aunque tú sepas que es un tema difícil, que es un tema donde esa persona no va a estar de acuerdo contigo. Nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, y tú amas a tu prójimo cuando tú no votas por pólizas y por ideas, por ideales que tú sabes que son para subyugarlo y llevarlo a un camino incorrecto, a un camino de perdición. Ujú. Porque últimamente estas ideologías todas están embotelladas juntos. Todas están interlazadas. La ideología de género, esta ideología del cambio climático, El aborto. el aborto, esta ideología de teoría crítico del racismo. Todas estas ideas están embotelladas todas juntas. Por eso es que cuando vemos el activismo tanto juntos, Ujú. y yo me pregunto, ¿pero qué tiene que ver la comunidad LGBT con el aborto? ¿Qué tiene que ver Planned Parenthood con hacer rainbow rooms en las iglesias? Donde promueven el estilo de vida LGBT a los jóvenes. ¿Qué tiene que ver Planned Parenthood con LGBT? No sé, no hay, pero están juntos. ¿Qué tiene que ver Planned Parenthood con la comunidad LGBT, con Black Lives Matter? Si Black Lives Matter se supone que sea un grupo de personas que protestan y que están en activación Claro. en contra de la brutalidad en la policía. ¿Qué tiene que ver eso con LGBT y con... No tiene nada que ver con nada. No tienen relación. La única relación que tienen es que son un grupo de ideologías que se forman en uno solo, en un solo movimiento. Ujú. Un solo movimiento de liberalismo y de progresivismo que va en contra de lo establecido por Dios. Y como tú comentabas, hay unos financiamientos detrás de todo eso. Bueno, ahí Eso es otra podemos cosa. estar otra hora hablando de Eso todo es así, eso. eso es así. Pero quieren controlar, por eso es que quieren controlar la media social, quieren controlar los medios de comunicaciones, quieren controlar todas las burocracias, Ujú. quieren controlar el sistema de educación, quieren meterse hasta en la policía. ¿Me entiendes lo que te Ajá. digo? En el O sea, ejército que también. en el ejército. Esto es todo un movimiento de usurpación Ujú. total. Contra de la familia. En contra de todo lo que se levante en contra de todo lo que se levante. Por eso es que obviamente hay un pastor que él habla de una lista negra, donde en los 1960, los 1970, el gobierno de los Estados Unidos tenía una lista negra de personas que ellos querían fusilar. Ujú. Tal vez yo me estoy poniendo en una teoría de conspiración, pero tiene sentido. Sí. Como muchas de las teorías muchas veces tienen sentido. Claro. Martin Luther King era parte de esa lista. Y esa lista existía porque estos eran hombres prominentes que estaban causando movimientos grandes de personas que simplemente se estaban levantando en contra de la agenda gubernamental. Sí, yo he escuchado eso. En ¿Verdad? contra de la... Sí, sí. O sea, entonces cuando eso ocurre, este movimiento, esta colaboración de tantos grupos distintos que no tienen nada que ver el uno con el otro, no tienen misiones, no tienen misiones en sus orígenes que son compatibles, pero sí tienen una misión en contra de qué, en contra de que el pueblo, de que usted y yo podamos tener una voz. Ujú. La iglesia tiene la voz más fuerte. Cuando la iglesia sale a ¿Verdad? votar, Muy la iglesia cierto. gana. Muy cierto.
La iglesia gana cuando sale a votar. La iglesia es beneficiada porque estamos votando por mejores pólizas educacionales. Estamos votando por mejores pólizas municipales. Estamos votando por mejores pólizas económicos. Estamos votando por mejores pólizas que no le permiten al gobierno intrometerse tanto en la vida del ciudadano. Eso es importante que el hispano lo entienda. Nosotros venimos de países donde el gobierno es el gigante. El gobierno es un gigante. Tiene sus manos, sus garras en todo. La educación, la economía. Tiene sus garras en la iglesia. Tiene sus garras en los pequeños negocios. En todo este país. Este país, ella se esmera, este país se esmera, es exitosa cuando el gobierno se disminuye. Protégenos, un ejército fuerte, protégenos con una frontera asegurada, protégenos con buenas inversiones en los estudios médicos, en el research del cáncer, del diabetes y de todas estas enfermedades. Protégenos, haznos fuerte en el forro mundial, pero saca tu mano de mi bolsillo. Quita tu mano de mis hijos, quita tu mano de mi educación, quita tu mano de mi pequeño negocio. Entonces, ese es el tirijala, ese es el tug of war que existe hoy en día, que tenemos un lado que quiere estar entrometido en todo. Por eso es que todas estas organizaciones están en conjunto. Y la iglesia es el árbitro. Hace sentido de que como ellos piensan que estamos sobrepoblados y que, ¿verdad? Necesitamos menos personas en el mundo o whatever. Hace sentido ver que todas estas organizaciones, que si el aborto, la ideología de género, todo esto es como anti-familia. Anti de que no se procreen más familias ni nada de eso, si tú te pones a ver. Hace sentido eso. De que, ¿sabes? Es eso. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Claro, no, mira. Menos personas en el mundo. Si ¿verdad? Si un hombre y un hombre se casan, no hay familia. Correcto. Si una mujer y una mujer se casan, no hay familia. No hay el familia. Aborto, menos personas. Entonces la iglesia está compuesta de familias. Exacto. La iglesia está compuesta de familias y la familia es la representación más granular de Dios. Tú sabes, la familia carga la imagen de Dios. Mientras haya un hombre, una mujer, hijos, y que el hombre sea la cabeza del hogar, todos esos elementos juntos, la familia tradicional, establecida por Dios, mientras eso exista, existe luz en el mundo. Mientras eso exista, existe verdad en el mundo. Amén, sí. Existe algo emblemático del Creador. Entonces, sí, las familias fuertes, las familias libres, las familias que estén desarrollándose y creciendo según el orden bíblico, siempre van a ser exitosos. Siempre van a ser exitosos y entonces siempre van a cargar esa misión de que esos ideales y esos valores se esparzan y se expandan en la comunidad y en la civilización. Entonces, este ataque que hay en contra de la familia es porque la familia es la imagen de Dios. Todo lo que tiene la imagen de Dios, el diablo lo quiere destruir. Todo lo que carga la imagen de Dios. Tú sabes. ¿Verdad? Entonces, porque podemos ver ahora mismo cuántos hogares sin padres existen. Muchísimo. Eso es un problema. Eso es un problema que está produciendo más crimen, está produciendo más personas dependientes del gobierno, está produciendo más abortos,
Porque estas doncellas, estas jovencitas que se están criando sin padre y la mamá está trabajando 2 trabajos, se está dejando capturar por la cultura y por las amigas, va a salir, se embaraza porque no tiene una voz de dirección ni de protección en el hogar. Y entonces, bueno, yo tengo este embarazo, voy a abortar. O sea, el hecho de que el padre no esté en el hogar es un problema que está matando la fábrica de los Estados Unidos. Porque, pues precisamente lo que dije anteriormente, hace unos minutos, no refleja la imagen de Dios. Ujú. Dios no creó la familia para que la mujer, la mamá, estuviese sola. Es más, vamos un poco más profundo. Lo primero que Dios dijo que era algo malo fue que Dios hace toda la creación y El hombre. después de cada día, Él dice, y dice la Biblia que y vio Dios que era Bueno. bueno. La primera vez que Dios declara que algo es malo, que algo es no bueno, El hombre, ¿no? no es bueno que el hombre esté solo. Solo. La primera vez que se establece que algo no es bueno es la soledad del hombre. Wow. Entonces, quiere decir que no era bueno porque no era la razón por la cual él lo creó. Él lo creó para multiplicar. Fructífero con la habilidad de multiplicarse. Ujú. El hogar que no tiene una madre, el hogar que no tiene un padre, es un hogar que está desconectado de esa misión, desconectado de esas habilidades. Entonces, un hogar con 2 padres, un hogar con 2 madres, está desconectado de ese propósito. No puedes agradar a Dios. Es imposible que se pueda agradar a Dios desconectado, una familia desconectado de ese propósito. Las familias no van a ser perfectas, van a tener problemas. ¿Sabes? Los padres no son perfectos ni los hijos, pero después que ese núcleo familiar esté intacto, Dios está ahí, Dios está en ese asunto, Dios puede restaurar esa familia, Dios puede hacer cosas grandes con esa familia es una representación del propósito de Dios. Ujú. Eso, amén. Quiero ser aquí, ¿verdad? Directo y franco. Eso quiere decir que llamará a Dios a cuenta a una persona. Voy a ser franco, como lo dije. Llamará a Dios a cuenta en este tiempo, nosotros como creyentes, como cristianos. El que vote Partido Demócrata. Porque si vemos a ver todas estas cosas que estamos hablando aquí negativas, que es para nosotros, para el pueblo de Dios y para otras personas que no son cristianas también, moralmente, Uh-huh. estamos aceptando todo eso. Uh-huh. Yéndome para allá, estamos aceptando, estoy diciendo que sí a todo eso. Uh-huh. ¿Llamará a cuenta a Dios una persona que vote de ese lado? Creo que si un creyente vota por un partido sin saber lo que representa, sin saber las verdades, porque cada póliza está envuelto en un ideal. Un ideal se manifiesta y se expresa de acuerdo a la verdad que esa persona cree. ¿Sabe? Las pólizas que manejan el sistema de los taxes, de los impuestos, Uh-huh. eso está envuelto en un ideal. Un partido piensa que el más rico tiene que pagar mucho más. Ya está ocurriendo eso. Uh-huh. De que hayan cosas, elementos en el
tema de los impuestos de este país que esa persona puede manipular y sobre la cual puede tomar ventaja para pagar menos, ya eso es otro asunto. Pero en el ideal es, los ricos tienen que pagar más y el gobierno tiene que darle más dinero a la gente. Otro ideal es el gobierno tiene que cobrar menos impuestos porque, pero si tenemos una economía fuerte, una economía que está produciendo más trabajo, vamos a sacar la gente de la pobreza y vamos a ver más gente envuelta en la economía. Más gente envuelta en la economía nos va a producir más ganancias de impuestos, aunque los impuestos estén bajitos. Para todo, para las corporaciones, para los ricos, para los de la clase media y para el pobre. Son dos ideales diferentes. Pero eso está envuelto en una creencia distinta. Y esa creencia es lo que influye ese ideal. Ese ideal es lo que influye la póliza. Nosotros como cristianos tenemos que mirar cuáles son estas creencias que están influyendo estas políticas de ambos partidos. Cierto. Correcto. Entonces, si tú ves que una plataforma está tratando de promover unas políticas que no definen cuál es el ideal, de dónde tú sacaste ese ideal. Pues ese ideal yo lo puedo sacar de una filosofía humana, yo lo puedo sacar de la palabra de Dios, yo lo puedo sacar de la Constitución, yo lo puedo sacar de un crecimiento cultural, o sea, el desarrollo de la cultura. O sea, pero mirando la plataforma y no pudiendo, y si tú no puedes encontrar verdad bíblica en el ideal de la política que establece la plataforma, tú no puedes. Como cristiano. Como cristiano, Dios te va a decir, pero ¿por qué tú te mantuviste apoyando la mentira, apoyando la falsedad, apoyando algo que no es verdad? Entonces, ese es lo responsable del creyente. Que yo sí le voy a dar cuentas a Dios es, yo honré a Dios. La Biblia dice en Colosenses, haced todo, como si para Dios lo estás haciendo. Wow. Yo voté como si estoy votando para agradar a Dios. ¿Sabes? Y para algunas personas, Techi, eso significa que tal vez no van a votar. Porque ellos sienten en su corazón que ellos no pueden honrar a Dios votando por ninguno de los dos candidatos. Pero también eso está mal porque entonces tú no estás amando a tu prójimo. ¿Sabes por qué no? Porque si yo no voy a votar porque no me gusta Kamala Harris y no me gusta Donald Trump. Hello. Ellos no son los únicos dos que están en la balota. Tú tienes un Senado. Tú tienes un congresista. Tú tienes carreras locales en esa balota donde sí tu voto va a servir de beneficio si esas personas ganan porque tienen las mejores políticas. Y esas mejores políticas se van a trasladar a mejores leyes locales. Y esas leyes locales van a beneficiar a tu prójimo. Y si tú apoyas eso, tú estás amando a tu prójimo. Tú estás siendo egoísta si tú no lo miras de esa forma. Y a eso Dios te va a llamar a cuenta.